Saludos, estimadas y estimados colegas, un gusto reencontrarnos en la presente sesión. Esta es la sesión número 8 de nuestro curso de integración de servicios ecosistémicos, que viene por patrocinio del Ministerio del Ambiente y del proyecto de áreas protegidas locales de la cooperación alemana GIZ. Muy bien, vamos a dar inicio a la exposición correspondiente a hoy. Voy a compartir mi pantalla. Excelente. Muy bien, colegas, en nuestro curso de integración, como hemos venido conversando en las últimas sesiones, denominado ICE por las siglas, en la gestión local del territorio con enfoque de áreas protegidas y otras medidas de conservación. Estamos en la parte específicamente central, en donde estamos exponiendo la metodología de fondo. Hemos avanzado en la sesión número 7 con los pasos 1, 2 y 3. El día de hoy vamos a abordar los pasos 4, 5 y 6, pero es importante comentarles, tal y como les informé en la sesión 7, que íbamos a compartir información un tanto más detallada concernientes básicamente a algunas metodologías relacionadas con evaluación y cuantificación, ¿no? Evaluación económica y cuantificación de los servicios ecosistémicos. Esto es muy importante porque forma parte de los pasos 2 y 3. Y vamos a mostrarles un ejercicio muy sencillo y muy rápido a través del apoyo de unas matrices en Excel para que podamos comprender, podamos simular eh, un modelo de lo que sería una evaluación de servicios ecosistémicos en un determinado territorio o paisaje, ¿no? Entonces, eso a manera preambular lo vamos a abordar como parte de entrada. Luego, de lleno, vamos a entrar a redondear con los pasos 4, 5 y 6 que corresponden a la metodología ICE y anunciarles que seguidamente de mi exposición vamos a tener la exposición de experiencias de integración de servicios ecosistémicos para la conservación en Colombia. Entonces, para este caso tenemos una invitada que es la doctora Carol Moreno, quien nos va a compartir un poquito la experiencia, las primeras experiencias en realidad sobre la aplicación de la metodología ICE en el caso colombiano. Entonces, eso nos va a ayudar un poco a aterrizar la metodología que estamos compartiendo con todas las personas que están siguiendo este presente curso. Muy bien, entonces vamos a redondear respecto a los complementos de los pasos 2 y 3. A manera de recordaris, tenemos todo el paquete de los pasos. Ya habíamos comentado que esto llevado al mundo de la realidad no necesariamente es de obligatorio cumplimiento el desarrollar los 6 pasos. Les comentaba que de pronto podrían haber en algunos casos la posibilidad que en algunos escenarios, en algunos contextos, hayan algunos pasos que ya se hayan podido generar información como parte del propio procedimiento. Entonces, lo único que queda en estas circunstancias es acoplar la información, adaptar la información, y dicho sea de paso, también la metodología es bastante maleable, comentábamos en la sesión pasada, ¿no? Hay que aplicar un poco el enfoque o el criterio adaptativo. Entonces, ya habíamos hablado del paso 1, que era básicamente identificar el alcance que va a tener nuestro estudio, nuestro diagnóstico, el espacio que queremos abarcar, delimitar
este alcance. El segundo paso, que era el análisis y priorización de los servicios ecosistémicos, y para esto tenemos que hacer una suerte de inventario de todos los servicios ecosistémicos que podamos identificar en el territorio o el paisaje. Esto con el propósito de luego hacer un sinceramiento y hacer la parte de diagnóstico. Eh, Luego de la parte de diagnóstico, lo que sigue es el paso 3, en donde vamos a identificar cuál es el estado situacional que tiene cada uno de estos servicios ecosistémicos ya identificados, ¿no? En qué circunstancias se encuentran, si son interdependientes, no son interdependientes, con qué tendencias podemos encontrar su desenvolvimiento, si hay actores locales que están, digamos, dependiendo intensamente de estos servicios, si es de uno, de más de uno, si es de un conjunto de servicios, y si hay algunos servicios que están contrapuestos, ¿no? Y aquí hablábamos un poco de las llamadas disyuntivas, ¿no? Comentamos algunos casos en la sesión pasada. Esto vamos a profundizarlo como parte inicial de esta sesión. Vamos a mostrar un poco algunas metodologías justamente para evaluación de servicios ecosistémicos, para valoración de servicios ecosistémicos, y también vamos a hacer rápidamente este ejercicio apoyándonos de unas matrices que son muy simples, son muy sencillas, pero también de mucha utilidad. A manera introductoria para pasar a la parte de evaluaciones, los componentes de una evaluación de servicios ecosistémicos básicamente es tratar de caracterizar el estado situacional que encontramos en un determinado territorio o paisaje. ¿Cuáles son las condiciones actuales? Y asimismo, cuáles son las tendencias y ofertas y demandas que hay respecto a esos servicios ecosistémicos por parte de los actores locales que viven en y del ecosistema, ¿no? Entonces, esto es absolutamente determinante. Y para eso siempre hay que fijar cuál es la condición inicial, ¿no? La condición inicial es la foto, la radiografía que encontramos al momento que desarrollamos la fase diagnóstico, ¿ya? Entonces, eso es muy importante. Entonces, ¿cómo empezamos? ¿Cuál es la fotografía inicial? ¿No? Y acá he querido poner un modelo de una casa que aún no está, un edificio que aún no está habitado. Entonces, esa es la condición inicial y hay que caracterizarlo, hay que describirlo, hay que identificar cuáles son los patrones que están caracterizando ese escenario. Y luego hay que determinar los cambios en los beneficios generados por los servicios ecosistémicos que en el momento se están haciendo, y luego hacer una suerte de prospección, los cambios en los beneficios que vamos a requerir con una tendencia, digamos, futura. Por eso hablábamos de un poco de la prospectiva, tanto en cantidad como en calidad de esos servicios ecosistémicos que esperamos o pretendemos a futuro. Entonces, resumiendo, partimos de una línea base y luego hacemos una prospección a futuro, ¿no? Para poder hacer, digamos, la caracterización de vida. Hay que tener, obviamente, unas consideraciones para hacer estas evaluaciones de servicios ecosistémicos. Hay que caracterizarlos. Entonces, hay algunos elementos como la dinámica espacial o espacio-temporal que hay que tener muy en cuenta, porque todos los ecosistemas son dinámicos, ¿no? Y eso es parte de los conocimientos elementales que se tienen sobre la biodiversidad. Entonces, luego también hay que comprender que existe una conectividad de los servicios ecosistémicos con todo un conglomerado de actividades económicas. Pero de todas ellas, quizá vamos a darnos cuenta que hay algunas que están mucho más intensamente vinculadas, ligadas. Esas hay que identificarlas. Para eso nos van a servir las matrices que las vamos a mostrar. Luego vamos a tener en cuenta el tema de sinergias y las compensaciones. Esto con miras ya un poco a los pasos 4, 5 y 6, ¿no? Las sinergias son básicamente las interacciones que podrían identificarse entre uno y otro servicio ecosistémico que están confluyendo en el mismo escenario, ¿ya?
A ver, hablábamos de métodos, ¿no? Hay un sinnúmero de metodologías para hacer valoración de servicios ecosistémicos. Partimos desde los métodos biofísicos, los culturales y sociales, los métodos relacionados con la salud, los métodos económicos, los métodos de tipo holístico, ¿no? Entonces, incluso hay documentos bastante interesantes que nos ayudan a eso, a tener más claro este panorama. Eh, Hay una publicación que está descrita abajo y que yo siempre trato de recomendarlo cuando necesitamos documentarnos o apoyarnos en algún material bibliográfico validado, ¿no? Como es en este caso la valoración económica de los servicios ecosistémicos diseñada por Lucy Emerton, ¿no? Entonces, hay una página web incluso que Out of Valores, que yo siempre trato de recomendar. A ver, sobre métodos de valoración biofísica, ¿no? Empezamos por la parte de los métodos de valoración biofísica que por lo general son usados. Es el de cantidad y calidad de servicios ecosistémicos. Acá se va a determinar la producción total de alimentos, la condición de la calidad, en este caso puede ser de recursos hídricos que son usados en una multiplicidad de actividades económicas, ¿no? Interacciones también entre los servicios ecosistémicos, y aquí tenemos el caso de la oferta y demanda. Seguidamente tenemos el de conjuntos de servicios ecosistémicos. Aquí lo que se hace es agrupar o empaquetar los servicios ecosistémicos provistos en ciertos intervalos de tiempo y espacio. Entonces, eso en cuanto a la valoración biofísica es bastante usada, incluso para el levantamiento de línea base. Para muchos proyectos se toma en consideración estas metodologías. Aquí tenemos los ejemplos, como podemos ver, análisis de energía y exenergía, la huella ecológica, los análisis flujo de materiales, apropiación humana de la producción neta primaria, análisis integrados multiescalar, el metabolismo de la sociedad y el ecosistema. Esto está en boga bastante, por ejemplo, en España. Se viene trabajando mucho este nuevo enfoque. Índice de biodiversidad tradicionalmente usado, ¿no? Y dentro de los índices de biodiversidad, estadísticamente hablando, hay toda una gama enorme de distintos índices según el propósito que querramos buscar. La función de producción. Por el lado de los métodos de valoración culturales y sociales, vamos a encontrar métodos como por ejemplo el que es interdependiente de la disciplina de la etnografía, la etnoecología, como también la geografía, la historia. Entonces, de ejemplos podemos encontrar la observación, para el caso de la etnografía, observación de los participantes, tomar notas diarias, monografías descriptivas, datos de información secundaria. La etnoecología habla de evaluación de conocimientos ecológicos tradicionales, los saberes ancestrales. A nivel geográfico, todo el uso de diversas cartografías, el sistema de información geográfica, etc. Y a nivel de historia tenemos el trabajo de archivo, historia oral, análisis de datos económicos y sociales que pueden existir respecto al territorio que queremos evaluar. Entonces, todo este grupo está enmarcado dentro de la valoración cultural y social. Desde el punto de vista de la valoración de salud, se valoran efectos de servicios ecosistémicos en la salud humana. ¿De qué manera los servicios ecosistémicos pueden lograr desarrollar un impacto en la calidad de la salud de las personas de un determinado lugar o ecosistema? Entonces tenemos algunas disciplinas que son, digamos, desarrolladas, como la valoración de la salud, la epidemiología, la salud ambiental, y los respectivos métodos que se pueden emplear, ¿no? Y muchos de ellos obviamente están estandarizados incluso a nivel internacional. Métodos de valorización económica o valoración económica. Esto viene desarrollándose de manera bastante intensa, es lo que más se usa, si se quiere, en los últimos tiempos, incluso a nivel sectorial, en el caso del Ministerio del Ambiente, incluso ya
ha desarrollado varias guías metodológicas al respecto. Hay métodos de preferencias relevadas, métodos de preferencias declaradas, métodos de transferencias de beneficios, según, digamos, el esquema que se quiera utilizar, ¿no? Primero, el primer grupo se requiere observación del comportamiento de las personas para entender cómo valoran ellas. Es bastante perceptiva, digamos, el enfoque que tiene. El otro es preguntando directamente, ¿no? Las preferencias declaradas y la utilización de datos de otros, ¿no? En base a antecedentes. Y vamos a encontrar que hay estudios que usan la metodología de precios de mercado, precios sustitutos, efectos de producción, costo de viajes, costos hedónicos, costo de reemplazo, costo de los gastos evitados o daños evitados. Por el otro lado tenemos la valoración contingente, modelos de elección, valoración económica participativa. Particularmente he tenido experiencia en desarrollar esta metodología utilizando datos o antecedentes, ¿no? Transferencia de unidades, transferencia de función y el metaanálisis. Para eso, para el caso del metaanálisis se requiere, digamos, abundante información. Valoración holística basada en conocimientos ancestrales y locales. Aquí tenemos algunos enfoques y los ejemplos respectivos donde se vienen dando. Enfoque de conocimiento indígena y local y la valoración holística de los sistemas de vida en la madre tierra. Hay algunos países en los cuales ya se cuenta con esa experiencia, la cual se ha puesto en marcha, ¿no? La valoración holística de los sistemas de vida en la madre tierra, indican que es el uso de estas técnicas de planeación participativa de diálogo intercultural aplicada a varias escalas, que puede ser nacional, subnacional e incluso local. Acá hay algunas sugerencias, recomendaciones que siempre hay que tener en cuenta. Por eso lo he puesto ahí y recuerdo. A los hacedores de políticas se les hace creer que la investigación científica reduce la incertidumbre de los riesgos ambientales. La información más detallada clarifica la naturaleza y la magnitud del problema, permitiendo crear respuestas eficientes y efectivas. Pero hay un detalle, que a mayor ciencia significa mayor grado de incertidumbre. Paradójicamente, preguntas abiertas o certezas contradictorias. Ojo con ese detalle. Es recomendable, en buena cuenta, adoptar las perspectivas de los servicios ecosistémicos siempre va a ser crítico. Pero llevar a cabo una evaluación o valoración se dice que es un lujo, ¿no? O sea, por todo el despliegue, la planificación, el personal, la inversión también que se tiene que hacer al respecto, implica todo un gran esfuerzo, repito, una gran inversión. Pero es importante porque al final de cuentas vas a cubrir un vacío de información y ese vacío de información finalmente se va a convertir en la base para la toma de decisión, que es algo que justamente las autoridades necesitan tener. Entonces, hay notables esfuerzos por conectar e influenciar en la toma de decisiones. Y eso es lo que profesionales que están inmersos en esta materia, en el estudio de la biodiversidad, comprender sus procesos, comprender los servicios ecosistémicos que brindan y cómo estos van a impactar de manera directa y estratégica a la sostenibilidad económica de las poblaciones que viven justamente en esos ecosistemas. Ecosistemas que están dentro de un determinado territorio que tiene un decisor, que tiene un gobernante, que tiene un político. Eso es lo importante que hay que tener en cuenta. Entonces, hay un gran desafío por parte de los expertos que justamente trabajan en estos espacios. Otro aspecto que hay que tener muy en cuenta es que la valoración va a proporcionar información para diseñar intervenciones de política, ¿no? Para esto necesitamos que el paso 2 y el paso 3 estén bien consolidados.
Esto van a ayudar a abordar la degradación de los servicios ecosistémicos, que puede ser el propósito de una política pública, de un plan de desarrollo estratégico de un gobierno municipal o de un gobierno local, o también hemos venido haciendo mucho énfasis en que puede formar parte de los objetivos que persiga un proyecto de inversión. Repito, sea presupuesto público, sea cooperación internacional, ¿no? O alguna de las múltiples modalidades que ya hemos venido revisando. Estos deben de ser conscientes con los valores de los individuos y los grupos y deben asegurar la distribución justa y equitativa de los beneficios. Esto hace alusión a uno de los objetivos del Convenio de Diversidad Biológica, si hacemos un poco de memoria. Entonces, dependiendo del propósito que se quiera perseguir o alcanzar, pueden requerirse valoraciones según sean sus distintos tipos, como acabamos de revisar. Aquellas que son de tipos biofísicas, holísticas, culturales y sociales, de salud o económicas. En buena cuenta, se podría decir que el experto, el profesional, el especialista que diseña, digamos, la integración de los servicios ecosistémicos dentro de una política pública, dentro de un plan de desarrollo estratégico, que es un documento de gestión, o dentro de un proyecto de inversión, debe tener clarísimo el propósito que se persigue para poder optar la mejor de las herramientas o la mejor de las fórmulas de evaluación. Entonces, hay toda una diversidad, como lo acabamos de revisar hace un momento. Bien, para el caso de las interacciones, y esto nos lleva ya un poco a los próximos pasos, ¿no? Es importante hacer la caracterización de la zona. Y dentro de la caracterización, ojo, pasos 2 y 3, vamos a encontrar, nos vamos a encontrar con que debemos o debe corresponder a hacer una adecuada y sincerada identificación de cómo estos diversos servicios ecosistémicos pueden entrelazarse o pueden vincularse. A eso se le llama o se le denomina interacciones. Vale decir, si hacemos esta clasificación, el cuadro que estamos viendo acá, este grupo que dice servicios ecosistémicos, y aquí vamos a encontrar los tres grupos: servicios de provisión, servicios de regulación, servicios culturales, y el gran grupo que es los servicios de soporte, ¿no es cierto? Y la lógica está dentro de la metodología, y vamos a revisar una de las matrices que justamente orienta cómo estos servicios van a vincularse. Vale decir, un servicio de provisión puede estar atacando o apuntando de manera positiva la atención a una demanda o a una necesidad en materia de seguridad, en materia de servicios básicos, en materia de salud o en materia de relaciones sociales. Miren qué interesante es esto. Entonces, como por ejemplo un servicio de provisión, como es el caso de agua fresca, como es el caso de madera o fibra, podría o podrá, ¿no? Atender necesidades de las personas que viven en ese territorio, como acceso a la seguridad de recursos naturales, seguridad contra gestión de riesgos de desastres, por ejemplo. O en otros casos, otros componentes del bienestar humano, como por ejemplo materiales básicos para mejorar su calidad de vida, ¿no? Como vivienda, acceso a bienes o alimentación, simplemente. En otros casos, atenderá a necesidades del bienestar humano como la salud, ¿no? Ahora, todo ello es importante que el formulador, ojo con ello, el formulador, la gerencia de presupuesto y planificación, por ejemplo, de una entidad pública, está en la libertad de escoger qué acciones se van a priorizar. Este es el kit del asunto de la metodología de integración de servicios ecosistémicos. La matriz que vamos a ver a continuación nos va a, digamos, a pintar en blanco y negro cómo están rankeados los distintos servicios ecosistémicos que podemos encontrar en un territorio paisaje. Pero es decisión total o absoluta del técnico, del especialista.
Lo saludable es que aquí no sea solamente decisión de una persona. Por eso hay una etapa, que es la etapa 1, en la cual se recomienda, y es saludable, recordemos, que se haga un sondeo participativo. No nos olvidemos de lo clave que es la gobernanza, para saber cuál es la percepción, la mirada del otro lado del río, como se dice, ¿no? De la otra orilla del río. ¿Cómo es esa perspectiva? ¿No? Entonces, para eso es importante saber escoger dentro de lo que podamos rankear o priorizar por cuál comenzamos o a qué servicio ecosistémico le damos mayor énfasis, ya sea dentro de un instrumento de gestión, ¿no? Como un plan, repito, de desarrollo concertado, o ya sea como un proyecto de inversión. La oportunidad de lograr lo que un individuo valora es importante, ¿no? ¿Qué es lo que se quiere hacer o qué es lo que esperamos ser o aspiramos a alcanzar en un determinado periodo de tiempo? Para eso es importante la foto inicial y la foto de perspectiva, ¿no? La imagen que nosotros tracemos como escenario ideal dentro de los próximos años. Normalmente pueden ser 5 años si es un documento de planificación, si es un plan operativo anual, estamos hablando de 1 año. Si son documentos estratégicos de mayor nivel, estamos hablando a veces a 10 años, ¿no? Como un plan director, por ejemplo, de áreas naturales protegidas. Eso es importante, tener los pies bien sobre la tierra. Consideraciones importantes para esta valoración que realmente se necesita. No hay una cadena causal de preguntas orientadoras que se plantean, ¿no? ¿Cuál es el propósito objetivo que se requiere? ¿Qué decisión se debe buscar o influenciar? ¿Quién es o a quién se busca influenciar? ¿Cómo se toman las decisiones? ¿Qué se quiere o se necesita saber o tomar la decisión? ¿Qué necesitamos decirle? ¿No? La valoración contribuirá al involucramiento e influenciar al tomador de decisión. ¿Le ayudará a implementar los cambios que se requieren? Lo deseable es eso, ¿cierto? Eso es lo deseable. Entonces, ejercicio con el uso de matrices. Vamos a continuación a compartir la pantalla para poder visionar nuestras matrices. Vamos a revisar primero las matrices que corresponden al paso 2 y luego pasaremos al final del paso 3. Son muy sencillas. Ustedes las pueden construir. Este video obviamente les va a ayudar a eso, ¿no? Les estuve comentando, y empezamos por esta, ¿no? Les estuve comentando en las sesiones pasadas lo importante que era tener en cuenta esta tablita de clasificación de servicios ecosistémicos, ¿no? Los 4 grupos, ¿no? Los 3 primeros, que son los servicios de provisión, servicios de regulación y los servicios culturales. Y tenemos el gran grupo de paquete de servicios de soporte de base o de hábito, como se le denomina. Esta caracterización es siempre clave, es determinante, porque vamos a comenzar a emplear para efectos de este ejercicio, y cuando ustedes apliquen la metodología, también van a usar todo este grupo de servicios ecosistémicos, obviamente dependiendo cuáles de ellos ustedes logran identificar dentro del territorio que van a trabajar. Y aquí están las preguntas orientadoras para el paso 2. Yo les recomiendo que estas preguntas siempre las tengan en cuenta para poder clarificar cuáles son los pasos y redondear bien el análisis al momento que diseñen las matrices. A ver, esta es una matriz de dependencia. Y vuelvo acá, les indiqué hace un momento que aquí tenemos que usar algunos de estos tipos de servicios ecosistémicos, y es totalmente libre que ustedes puedan determinar. Para efectos del ejercicio, hemos querido seleccionar 3 servicios ecosistémicos. Los vamos a identificar, luego los vamos
a rankear o los vamos a medir, a ponderar. Aquí están los pasos. Primero escriba los servicios ecosistémicos en la primera tabla de la columna, ¿no? En la tabla A, o en la columna A, perdón. Tenemos 3 servicios: provisión de alimentos, provisión de agua y el agroecoturismo, ¿no? Y bueno, hay una escala de valoración que vamos a usar. Para este caso hemos querido someter, hemos planteado como objetivos de desarrollo, son los objetivos estratégicos que puede tener un instrumento de gestión como un plan de desarrollo concertado. Nos vamos al rubro o al componente de medio ambiente o diversidad y vamos a encontrar que hay algunos objetivos, y la idea es comenzar a vincular cada uno de los servicios ecosistémicos que hay en ese territorio, cuál es el grado de vinculación que tienen con cada uno de sus objetivos, ¿correcto? Entonces, aquí hemos ya identificado, les comenté, 3 servicios ecosistémicos, arbitrariamente, ¿no? Para efectos de este ejercicio. Luego tenemos identificados 3 tipos de objetivos de desarrollo, como por ejemplo fortalecer la seguridad alimentaria mediante el apoyo a pequeños productores, incremento de la inversión para la producción de alimentos e incremento de las inversiones para la agricultura sostenible. Y acá lo que vamos a ver qué tan dependientes son cada uno de estos servicios ecosistémicos del respectivo objetivo de desarrollo. Es súper simple, de eso se trata. La escala de valoración comienza de la siguiente manera. Si el servicio ecosistémico sirve como insumo o mejora para las condiciones del proceso, vamos a asignarle 0 si simplemente vemos que este objetivo no contribuye en nada, o le asignamos el valor de 1 si es que sí contribuye. Entonces, y luego vemos si el valor tiene sustituto. Si es sí, le asignamos 1, y si es no, le asignamos 2. Entonces, a la pregunta, ¿el servicio de provisión de alimentos, por ejemplo, sirve como insumo para la mejora de las condiciones del proceso? Si la dependencia es que no sirve, le asignaremos 0. Pero si sirve, nos vamos a la pregunta siguiente. En este caso, tiene una valoración de 2. Y esto quiere decir que sí sirve, y se ha hecho la segunda pregunta, que si tiene sustituto. Si que tiene sustituto, le asignamos el valor de 1. Si no tiene sustituto, le asignamos el valor de 2. Aquí tiene asignado el valor de 2. Por lo tanto, se ha determinado que la provisión de alimentos no tiene algún sustituto. Bueno, los alimentos obviamente, pues, en este caso son de tipo único, ¿no? Luego hacemos la evaluación de provisión de agua, de igual manera, ¿no? Si determinamos que no tiene ninguna dependencia, tendrá el valor de 0. Le han puesto el valor de 2, por lo tanto, está implícito que sí tiene interdependencia con otros servicios ecosistémicos, por supuesto que sí. Y cuando se hace la pregunta si tiene sustituto o no, el agua no tiene sustituto, por lo tanto, se le asigna el valor de 2. Y así se sigue la secuencia. Cuando se llega al agroecoturismo, por ejemplo, a la pregunta, si el servicio ecosistémico sirve como insumo para mejorar las condiciones del proceso, si no tiene ninguna dependencia del servicio ecosistémico, se califica como 0. Y acá se le ha asignado 0 porque no tiene alguna dependencia, ¿no? Se puede hacer agroecoturismo sin ningún problema, ¿no? Entonces, no es necesariamente interdependiente de otro servicio ecosistémico, no necesariamente. Entonces, por eso se le califica como 0. Entonces, la idea es hacer esta corrida para todos los servicios ecosistémicos. Lógicamente, al momento que ustedes hagan esto, ya no como un ejercicio, sino como parte del diagnóstico real, ya no van a trabajar con 3 servicios ecosistémicos en el ecosistema que ustedes van a analizar. Probablemente encuentren 5, 6, 8, 10.
Entonces, de todo se hace este ranqueo. Acá les va a salir una sumatoria. En este caso, esta matriz tiene vínculos y automáticamente se va trasladando para llegar a esta otra matriz, que es la matriz de impactos. Para cada objetivo se definirán qué tan impactantes son las actividades realizadas en él para el servicio ecosistémico y se le asigna una clasificación, ¿no? 0, si no tiene ningún impacto en el servicio ecosistémico. 1, si el impacto es mediano. Y 2, si el impacto es alto. Ojo con esa escala de valoración. Entonces, tenemos los 3 servicios ecosistémicos. Y en este caso, como parte del paso, se hacen de igual manera unas preguntas orientadoras, se modifica la calidad o cantidad de los servicios ecosistémicos. Si estos se modifican, si estos no se modifican, el impacto es de 0. Entonces se le asigna el valor de 0. Pero si se modifican, hay dos posibilidades. Si aumenta la calidad y cantidad del servicio ecosistémico cuando este es pasible de ser modificado, ¿no? Se le pone positivo. Pero en algunos casos, pues, ante una perturbación, un agente exógeno, un servicio ecosistémico de pronto no puede ser modificado, entonces se le asigna el símbolo negativo, ¿no? En este caso, los 3 que estamos usando de modelo son positivos. Luego hacemos la pregunta, ¿limita o aumenta la capacidad de otros para beneficiarse? Si estos servicios ecosistémicos van a influenciar el beneficio que puedan tener las personas. Entonces, si es mediano impacto, si es de mediano impacto, se califica como 1. Y si es de alto impacto, se califica como 2. En este caso, miren, provisión de alimentos se le han calificado como 2, provisión de agua le han calificado como 2, y agroecoturismo lo han calificado como 1. Lo que quiere decir que esta respuesta es negativa, ¿no? Si limita o aumenta la capacidad de otros beneficiarios. Aquí es no, ¿no? Por eso corresponde a una valoración de 1. Entonces, y aquí se va haciendo nuevamente la ponderación, ¿no? O sea, se hacen las sumas sometidas al cruce con los distintos objetivos de desarrollo. La tercera matriz del paso 2, acá lo hemos diseñado para que se llene prácticamente de manera automática. Y nos lleva a identificar las acciones que son más dependientes de los servicios ecosistémicos. ¿Qué objetivo está más estrechamente vinculado con tal o cual servicio ecosistémico, ¿no? Entonces, el grado de vinculación, ¿no? Tanto de impactos e interdependencias, ¿no? Entonces, esa es la lógica que persigue esta matriz. Aquellos colegas que de pronto tienen familiaridad con trabajar, por ejemplo, las famosas matrices de impacto para los estudios de impacto ambiental, esto se les hace muy conocido, muy familiar, así que no van a tener gran complicación, ¿no? Entonces, estos prácticamente se llena solo, se autosuma, y vamos a tener aquí en la columna K y en la columna L las sumatorias finales. La lógica es para seleccionar qué servicios ecosistémicos vamos a priorizar dentro de las actividades que van a tener intervención asignada, ya sea como parte de un plan de gestión, un plan estratégico, un plan de desarrollo concertado, o como parte de un proyecto de inversión, son aquellas que van a tener el mayor puntaje. Y de esta manera, estimadas y estimados colegas, estamos priorizando e insertando qué servicios ecosistémicos son los prioritarios para poder ser abordados como parte de las actividades de una eventual intervención con un proyecto, ¿no? Con financiamiento. Esta es la manera. Entonces, cuando ustedes hagan el corrido, en un caso real, van probablemente, como les dije hace un momento, haber preidentificado unas 8, 10 o 12 servicios ecosistémicos, ¿no? Eso es relativo.
Y acá vamos a encontrar distintas escalas de valoración. Repito, aquellos que tengan en estas columnas las mayores puntuaciones son las que deben de ser priorizadas al momento de diseñar las estrategias de intervención como parte de un proyecto. ¿Correcto? Eso es lo que tenemos como parte del paso número 2, y para el caso del paso número 3 mostramos esta última matriz. Esta última matriz es básicamente la identificación del estado y de las tendencias disyuntivas, ¿no? Cómo determinamos si un determinado servicio ecosistémico es interdependiente con otro y si su puesta en fortaleza o en intervención de su mejora podría afectar o no a otro servicio ecosistémico, y si esa afectación es positiva o es negativa, ¿no? Entonces, eso es muy importante. Aquí, de igual manera, se colocan los distintos servicios ecosistémicos, el ecosistema que está involucrado, si la condición actual de este servicio ecosistémico tiene capacidad para proveer servicios o beneficios, si este servicio es positivo o negativo. Ojo, hay algunos servicios que a veces pueden llegar a afectar a algunos intereses. Las tendencias de servicios ecosistémicos, si van a la alza o si van a la baja, o sea, si son susceptibles de ser afectados por factores de cambio climático o por actividades antropogénicas. Ojo con ello. Y aquí vemos el tema de los llamados impulsores de cambio. Un ejemplo, si hablamos de agroecosistemas y el servicio de provisión de alimentos, un impulsor de cambio, directo o indirecto, en este caso podría ser, en este caso es negativo, ¿no? Algo que va en detrimento de la provisión de alimentos es el cambio de uso del suelo por la disminución en la productividad de cultivos debido a la reducción de fertilidad de los suelos. Cuando usamos o desarrollamos algunos cultivares que tengan tendencia a la degradación de suelos, ojo, hay que tener cuidado porque la tendencia es a la baja. Los grupos de interés que van a estar relacionados, para eso, ojo con la gobernanza. Pequeños agricultores que practican la rotación de cultivos en industrias y ganaderos pueden estarse viendo afectados justamente por esta actividad. Para más detalle, aquí están las preguntas orientadoras que hemos revisado en la sesión pasada. Entonces, recomendación, conforme se va llenando esta matriz, que es muy simple, hay que ir haciéndonos estas preguntas orientadoras. Estos alcances de acá van luego a ser recogidos para la parte de los contenidos sustentatorios de un expediente técnico del proyecto de inversión, o en su defecto para la parte de diagnóstico de un determinado plan de desarrollo concertado, ¿no? Ojo con eso. Estas son las matrices que quería mostrarles, ¿no? Y son sumamente sencillas, fáciles de manejar, y van a estar acá como parte del material audiovisual que les estoy proyectando en este momento. Y bueno, vamos a continuar entonces con la proyección de la presentación. A ver. Muy bien. Entonces, continuamos con el paso número 4. El paso 4, digamos, corresponde al análisis del marco institucional y cultural. Este es una suerte de fase de diagnóstico del escenario institucional que hay en el paisaje, en el territorio en el cual se va a desplegar la metodología, ¿no? Aquí se van a evaluar las características institucionales, políticas, legales, culturales,
que van a caracterizar, ¿no? De igual manera, los incentivos resultantes de la acción de los servicios ecosistémicos, tanto a nivel del documento del plan de desarrollo, como si fuera el caso de un proyecto de inversión. Por eso es importante mencionar que los aspectos relacionados con la gobernanza siempre se van a convertir en una situación bastante compleja de poder manejar. Entonces hay que ser bastante estrategas en ese sentido. Los ecosistemas rara vez van a estar sujetos solamente a una forma de gestión. Les comentaba que en un determinado ecosistema hay toda una confluencia de actores y, dicho sea de paso, de intereses. Muchas veces, repito, esos intereses pueden estar contrapuestos entre sí, ¿no? Y aquí hago alusión un poco al tema de la teoría de los bienes comunes. Todo lo que es de todos y es de nadie a la vez. Entonces, el rol tutelar que tienen las autoridades que representan a la figura de Estado es determinante en este caso. Los objetivos, principalmente, lo que prevén es desarrollar un entendimiento sobre el estado actual y las tendencias pasadas, ojo con ello, y darle una mirada a las ofertas u oportunidades en materia de mejora de los servicios ecosistémicos en adelante. Para eso hemos estado hablando del tema de las prospectivas. Aquí van a influir la información, ¿no? La cantidad y calidad de información, quienes gestionan o quienes han venido gestionando los servicios ecosistémicos existentes, esto como parte del diagnóstico. Un aspecto clave, van a determinar las afectaciones de las cuales pueden estar susceptibles eventualmente los servicios ecosistémicos que existen. Los resultados que se esperan en esta fase, primero es una lista de características de las instituciones políticas, legales, culturales. Es una suerte también de mapa de actores. La identificación de causas subyacentes de los impulsores de la degradación de los ecosistemas o los distintos tipos de ecosistemas que podamos encontrar en el escenario. Resumen general de las posiciones, intereses y necesidades, eso hay que tenerlo mapeado, cuáles son las orientaciones que tienen las posiciones de cada uno de estos sectores. Información sobre eventuales conflictos o escenarios de conflictividad potencial que pueden haber en el territorio. Y aquí yo sí quiero hacer un énfasis muy importante, ya que la historia nos enseña que muchos proyectos de inversión, por ejemplo, adolecen de la falta de esta fase. O si la hacen, digamos, no es tan aterrizada, no es tan sincerada, que digamos. Tal es así que producto de ello, cuando el proyecto puede estar en operaciones, con inversión desplegada de por medio, comienza a efervecer una situación de conflictividad. Muchas veces termina paralizando la ejecución o el desarrollo de las operaciones de un determinado proyecto. Estos casos se ven mucho en proyectos extractivos, por ejemplo. Y, digamos, las pérdidas son cuantiosas. Más allá de la problemática económica, política, social que puede traer consigo. En nuestro país hay casos emblemáticos, ¿no? Sin ánimos de entrar en detalles, lo que sí, digamos, reitero este énfasis, lo importante que es trabajar esta fase de diagnóstico del estado situacional de la gobernanza y las tendencias que existen dentro de los grupos de interés dentro de un territorio donde vamos a intervenir. Hay que también entender de qué manera se plantean las reglas de juego, las normas, los precios, los derechos, los llamados incentivos, desincentivos, analizar bien cuáles son esos gatilladores, esos impulsores tanto de aceleración como de freno que podrían haber en los procesos.
Hay algunos requerimientos, básicamente mucha información de antecedente, tanto técnica como social. Esto es determinante, conocer un poco cuáles son los antecedentes que se han dado con algunas otras intervenciones en el lugar donde se van a desarrollar el análisis o el eventual proyecto. La información de características legales y culturales de la gestión de los ecosistemas. Muchas veces en los territorios ya hay información que se ha generado como parte de la puesta en marcha de algunos proyectos medianos o grandes, ¿no? Incluso proyectos de nivel sectorial. Y aquí tienen que ver mucho con el filtro que se hagan a tantos estudios de impacto ambiental de distintos niveles que puedan haber en el territorio. Eso es importantísimo. De igual manera, los reportes que forman parte de los procesos de desarrollo de algunas intervenciones de proyectos grandes, ¿no? Pues se entiende que como parte de las responsabilidades ambientales o socioambientales, proyectos medianos o grandes apostados en el territorio en cuestión, periódicamente hacen sus reportes de diagnósticos de seguimiento de monitoreo a los órganos sectoriales. Entonces, es importante acceder a esos reportes, a esos documentos. Incluso hay algunos proyectos que cuentan con su sistema de alerta temprana ante emergencias ambientales, ante emergencias de tipo social. Entonces es importante revisar toda esa información. Es importante que dentro del equipo multidisciplinario a cargo de hacer la integración de servicios ecosistémicos también haya alguna persona, algún profesional que tenga experiencia sobre el conocimiento de los sistemas de ciencias sociales y análisis institucional y de políticas. Eso es determinante. Este es el cuadrito resumen que para cada uno de los pasos se ha preparado. Como pueden ver, ¿no? El componente, el paso 4, básicamente complementa la información recopilada en el paso 3 y evalúa las características institucionales, políticas, legales. Eso es en resumida cuenta el paso número 4. Los resultados que se esperan y las preguntas orientadoras. Dentro de ellas, por ejemplo, cuáles son las organizaciones institucionales que gobiernan los ecosistemas y sus servicios, y particularmente las áreas protegidas u otras medidas de conservación local. Otra pregunta orientadora importante es, ¿quién participa en la toma de decisiones y cuál es el papel? Y no solamente toma decisiones por el lado institucional o la figura de Estado, ¿no? Sino también de las organizaciones que no son parte del Estado. Hay también toma de decisiones en las organizaciones sociales, en el sector privado, en ONGs, en la academia. ¿Qué políticas o normas e incentivos influyen en el uso y la gestión de los ecosistemas? ¿A quién o a quiénes se dirigen? Eso es importante tenerlo muy bien diagnosticado, muy bien mapeado, como se dice en el argot técnico. ¿Cómo se ejecutan? ¿Existen conflictos o inconsistencias entre los distintos marcos institucionales, políticos, legales, culturales, entre otros sistemas e incentivos asociados? De pronto hay algunas leyes contrapuestas. De pronto, por experiencia propia, les podría comentar que a veces hay divergencias entre entidades y tomadores de decisiones en distintos niveles de gobierno. Digamos, un alcalde distrital está confrontado contra su alcalde provincial, o el gobernador regional versus el alcalde provincial. Suele pasar, son controversias que no ayudan, no dinamizan, ¿no? Este tipo de procesos. ¿Qué otras necesidades, intereses o valores y derechos impulsan a las decisiones sobre las gestiones de los ecosistemas? ¿A qué otros esquemas están sometidas o que pueden traer efecto colateral a nivel de la gestión de ecosistemas? Hay factores exógenos de pronto que podrían estar afectando valores, derechos en materia de el acceso a estos ecosistemas y sus servicios que provee.
ojo con ello. Vamos con el paso 5. El paso 5 consiste en la preparación para una mejor toma de decisiones, ¿no? Resume y analiza la información que se ha recopilado en los pasos anteriores. En base a esta información hallada, se exploran algunas posibilidades de cómo se comienza a mapear la priorización de las intervenciones, ya viendo un poco el contexto también político, cómo es la confluencia de los servicios ecosistémicos que se han ya determinado, identificado, caracterizado, priorizado, ¿no? Y estos, ante una toma de decisión, cómo podrían, digamos, reaccionar los ciudadanos que forman parte de este territorio. Hay que identificar riesgos y oportunidades. ¿Cuánto gano, cuánto pierdo? ¿Cuáles son las simulaciones de los posibles escenarios que se pueden dar en el territorio ante una eventual intervención, ¿no? Cuando hablo de intervención como parte de un proyecto, como parte de un plan estratégico. Finalmente son estímulos que van a generar en un sistema económico una reacción. Esa reacción puede ser positiva o negativa, y la lógica está que entre los técnicos hagan ese análisis de escenarios, ¿no? En buena cuenta. Hay que establecer estos instrumentos y medidas políticas y prácticas viables. Algunas estrategias que vayan preparando la cancha, preparando el camino como para la puesta en marcha de este eventual proyecto, y generando adeptos, ¿no? Como parte de lo que en su momento se va a venir, sea un proyecto, sea un plan de desarrollo estratégico. Hay algunos resultados esperados como parte de este paso. El análisis de riesgos y oportunidades relacionados con el plan. Eso tiene que estar mapeado y va a formar parte o de la política o va a formar parte de un proyecto de inversión. Y los formuladores saben, digamos, que esto es clave. Para ello hay una parte en lo que concierne a formulación de proyectos de inversión que se llama identificación de externalidades. Dentro de la identificación o mapeo de externalidades hay que tener clarísimo cuáles son las eventualidades potenciales que pueden haber en un escenario de puesta en marcha de la intervención. Preselección de opciones políticas y puntos de entrada hacia la toma de decisiones, ¿no? ¿Cómo voy a abordar la estrategia para la puesta en marcha del proyecto? Mensajes y estrategia comunicacional sobre las opciones políticas. Comentaba en la sesión pasada de lo trascendental que es tener una buena estrategia de comunicación. Eso para cualquier entidad, pública, privada, organización, sociedad civil organizada, etc. La parte comunicacional es algo muy débil que por lo general trae serias consecuencias a cualquier tipo de intervención. Incluso en el sector privado se da mucho. Requerimientos de recursos y métodos para esta fase. Hay que tener gran facilidad dentro del equipo humano de personas que tengan estas capacidades de organizar, ¿no? De motivar a los actores para conducir los talleres, asegurar un buen poder de convocatoria, conocimiento y experiencia de ciencias políticas y públicas y disciplinas afines. Hay que manejar una buena agenda, un buen directorio de los actores, luego un listado de cuáles son los criterios de selección de políticas que se deberían de estar priorizando. Hay experiencias de valoración económica que cuentan algunas historias, por ejemplo, de cómo se han resuelto o atendido algunas necesidades, en donde justamente también como parte de la realidad de ese territorio han habido externalidades singulares. Entonces esas casuísticas es importante siempre recogerlas y analizarlas, ¿no? Porque obviamente son lecciones aprendidas. Este es el resumen del paso 5. Básicamente es analizar la información que se ha recopilado en los pasos anteriores,
identificar los riesgos y oportunidades para la gestión, ojo con ello, y otras medidas, se evalúan diferentes opciones de políticas para mantener o aumentar el flujo de los servicios ecosistémicos que han sido previamente seleccionados. Las preguntas orientadoras, ojo con ello, a continuación las tenemos para el paso 5. ¿Cuáles son los riesgos o oportunidades relacionados con los servicios ecosistémicos para la planificación del desarrollo actual? ¿Podría ser útil la evaluación económica? De ser así, ¿de qué forma? ¿Cuáles son las opciones de políticas y los puntos de entrada más fáciles para reducir y prevenir riesgos? Básicamente nos estamos dando cuenta que en esta parte lo que se busca es eh, tener eh, algunos ases bajo la manga ante posibles situaciones complicadas, ¿no? Situaciones complicadas que previamente, gracias a estos pasos, se pretenden tener bien definidas, bien identificadas, bien mapeadas para saber qué herramienta nos podría ayudar para poder resolverlas. ¿Cuál es el papel de las áreas protegidas y otras medidas de conservación locales en este contexto? Es algo que siempre tenemos que tener en cuenta porque nos va a ayudar a absolver alguna inquietud. Cuando sale, por ejemplo, algún opositor como parte del proceso de sociabilización, lo primero que hay que, a manera de recomendación, sacar a relucir cuál es el propósito que cumple o el rol que cumple una modalidad de conservación. Porque una modalidad de conservación no ha sido creada como parte de un diploma, un reconocimiento, una medalla, al buen desempeño. No, tiene un propósito, tiene un rol, y el rol socioeconómico es prioritario, más allá que ayudan o coadyuvan a conservar muestras representativas, flora, fauna, ¿no es cierto? Entonces, la conservación productiva, que nos lleva al plano de lo económico como alternativa para mejora de la calidad de vida de las poblaciones que están asentadas en ese territorio, es lo que se tiene que sacar a reducir. Entonces, nuevamente volvemos a esta pregunta estratégica. Hay que saber explicar, saber comunicar cuál es el rol, el papel que cumplen estas modalidades de conservación. ¿Cómo pueden las medidas normativas, instrumentos e intervenciones edificarse sobre las experiencias existentes? Esto es un poco apoyarse en toda la base jurídica que puede existir en la materia, ¿no? Esto es importante porque al fin de cuentas lo que se está haciendo es cumplir el marco normativo que está dispuesto en un orden jurídico, ¿no? Como contenido del acuerdo voluntario entre contribuyentes y retribuyentes. En el paso 5, yo he querido colocar esta diapositiva y asociarlo un poco al modelo de los mecanismos de retribución de servicios ecosistémicos, porque normativamente dentro del marco jurídico de los mecanismos de retribución, los merece, existe, digamos, una fase muy interesante en la ley 30215, ¿no? De los mereces, que justamente se vincula mucho al paso 5. Y aquí es donde yo quiero resaltar que si bien en el Perú no existen modelos que hayan seguido, modelos de proyectos, modelos de construcción de instrumentos de gestión que hayan seguido la metodología estrictamente de los 6 pasos de integración de servicios ecosistémicos, sí existen algunos procesos, como los mereces, que recogen algunos de estos pasos. Por ejemplo, el paso 5 forma parte de una fase llamada contenido de acuerdo voluntario entre los contribuyentes y retribuyentes. Y aquí están cada una de las etapas. Esta es la parte que yo quería un poco vincular, ¿no? Si ustedes revisan cada una de estas partes o etapas que forman parte del proceso merece, algunas
vamos a notar que están estrechamente ligadas con algunos de los pasos que forman parte de la metodología de integración de servicios ecosistémicos, ¿no? Ese es el propósito por el cual quise poner esta diapositiva, que nos explica de manera, digamos, didáctica y con una secuencia lógica las etapas del mecanismo de retribución de servicios ecosistémicos. Esto como parte del paso 5. El paso 6, y terminamos con el paso 6, lo que busca es desarrollar una estrategia para implementar recomendaciones de políticas generales, políticas que han sido recogidas en el paso 5 para preparar un plan de trabajo. Y aquí ya nos estamos preparando justamente para sacar nuestra hoja de ruta, como se diría, ¿no? Hay que tener ya involucrados a los grupos de interés y de comunicación con medidas concretas que permitan integrar los servicios ecosistémicos en un determinado plan de desarrollo o un proyecto de inversión. Aquí lo que necesitamos es simplemente y llanamente tener una estrategia clara, ¿no? El objetivo principal es tomar las decisiones finales para implementar las medidas concretas, y estos deben integrar los servicios ecosistémicos que ya hemos identificado, priorizado, caracterizado, analizado en los pasos previos, ¿correcto? Entonces, como resultado tenemos una estrategia de implementación, ¿no? Ya tenemos nuestro esquema de juego. La estrategia de comunicación que especifique la audiencia, el objetivo, los mensajes claves, los posibles aliados, para promover y poner en práctica los cambios que se requieren hacer, ¿no? Según los servicios ecosistémicos que se hayan preidentificado. Y aquí, ¿qué requerimientos se necesitan, ¿no? Métodos, aceptación por parte de los tomadores de decisiones. Aquí el consentimiento de parte de los actores debe estar ya tácito, debe estar definido. Hay que tener facilidad para la organización de las juntas de los actores, de los talleres, los grupos de interés, habilidades básicas para la planeación o el planeamiento, como lo queramos llamar, el compromiso político en los tomadores de decisiones. Esto lo venimos haciendo énfasis incluso desde el paso número 1, y obviamente los recursos financieros y humanos para la implementación del plan de trabajo. A manera de resumen, tenemos el cuadrito. Aquí se van a definir las estrategias de aplicación, un plan de trabajo sincerado, aterrizado, con fechas y actividades, los grupos de interés ya predefinidos y las responsabilidades que hay por cada profesional que deba tener a cargo un determinado componente, y las acciones, así como definido y disponibles los recursos financieros para la ejecución. Las preguntas orientadoras, aquí tenemos, son las opciones políticas, propuestas realistas, factibles, aceptables y consistentes. ¿Es viable o no es viable? A estas alturas del partido, en el paso 6, esto debe estar totalmente clarificado. ¿Existen capacidades financieras, técnicas, recursos humanos e institucionales para implementar las opciones de políticas seleccionadas? De hecho que deben de existir, ya deben estar aprobados y disponibles. ¿Quién estará involucrado en la implementación de las políticas y cuál será su papel? Aquí se debe tener todo digamos, un esquema pormenorizado desde la cabeza, que es la autoridad política y quien debe haber tomado oportunamente la decisión de embarcarse en este desafío, hasta el rol de cada una de las piezas claves en el proceso. ¿Cómo serán los monitoreados los impactos de las políticas? No podemos planificar lo que no sabemos medir, ni lo que no podemos medir. Entonces, hay indicadores que deben haber estado ya preidentificados y definidos. Esto se va midiendo. Los impactos se deben de medir durante el mismo proceso de implementación, sea de las políticas o sea durante el mismo proceso de ejecución del proyecto. ¿Cómo se generarán? Compartirán y comunicarán las lecciones aprendidas nuevamente. Y hago el énfasis reiterado. Todos los esquemas comunicacionales, estimadas y estimados colegas, son determinantes. Son determinantes para asegurar el éxito de la intervención. ¿Correcto? Entonces,
Es más, yo me atrevería a decir que este tipo de intervenciones deberían hasta no descartarse la posibilidad de contar con un comunicador dentro del equipo humano. Entonces, lo importante que implica justamente el esquema de comunicaciones. En las próximas sesiones incluso vamos a hacer el énfasis, hay algunos modelos o experiencias, hay algunas lecciones aprendidas en donde se rescata justamente lo relevante que se convierte tener un buen esquema o una buena estrategia comunicacional para hacer intervenciones en lo que a gestión de servicios ecosistémicos se refiere. En realidad, hasta para la propia gestión del territorio, dentro de ello incluso la gestión de la biodiversidad. Bien, colegas, esperando que esta sesión en la cual hemos abordado los pasos 4, 5 y 6 de la metodología de integración en servicios ecosistémicos haya sido de vuestro agrado, haya sido asimilada, comprendida. Hemos tratado de hacerlo lo más ilustrativo y sencillo posible, ¿no? Convencidos de ello. Yo les quiero agradecer por la atención prestada y nos estamos entonces reencontrando en la sesión próxima, ¿sí? Agradeciendo nuevamente vuestra atención, un gusto haber compartido un momento con cada uno de ustedes, y también deseándole que se conserven en salud. Cuídense mucho y nos estamos reencontrando. Muchísimas gracias. Permiso.